¿Qué tal? Les habla Sin Mentiras. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy les voy a hablar en este video qué pasa Rusia, Israel, Siria. ¿Por qué los judíos están bombardeando Siria? ¿Y por qué los rusos se metieron a defender y a interceptar los misiles que han lanzado desde el país amigo de Occidente? Fíjate lo siguiente. Hace horas atrás, pocas horas atrás, los judíos lanzaron un ataque, uno de tantos, 8 misiles a posiciones y objetivos en Siria, y fueron interceptados. El 90% de los 8, 7 fueron interceptados. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué están siendo interceptados? ¿Por qué Rusia cambió de opinión? Porque hasta hace poco las fuerzas aéreas y las defensas sirias era que le hacían frente a estos ataques. Pero hay algo que acaba de cambiar. Se dice que hubo una conversación entre Washington y el Kremlin, en la cual Washington decía que no estaba ya de acuerdo con esos ataques, con esos bombardeos, y el Kremlin le ha dado vuelta a todo esto. Es decir, a partir de ahora, todo ataque que venga de los sionistas va a ser repelido por los sistemas S-300 y S-400 de los rusos que están allí emplazados en sus bases allá en Siria. Ahora, ¿por qué Rusia tiene interés en respaldar un gobierno de esa naturaleza allí en ese país? Por varios motivos, muchísimos motivos. Está un motivo estratégico, motivo geopolítico. Tienen un motivo de venta de armas, tienen un motivo de colocar allí en ese país varias bases militares y penetrar sobre todo Oriente Próximo, hacerle frente desde el punto de vista geopolítico de equilibrio al todopoderoso país del norte. Además, Rusia ya tiene de 11 años de guerra en Siria. Rusia tiene 5 o 6 años metidos ahí hasta el fondo. Tampoco quiere evitar, o quiere evitar más bien, que los extremistas tomen el poder. Quiere efectivamente evitarse lo que sucedió en Libia con Gaddafi. Están asesorando no solo al gobierno en Siria, sino a otros que se han venido aproximando. Es decir, están buscando mercados para colocar sus armamentos, para hacer asesoría, para colocar bases militares. Se le disputa el trono mundial a la potencia del país del norte. Es decir, sí tienen una fuerte erogación en el gasto militar para la defensa allí en ese territorio contra grupos extremistas, pero también por el otro lado, desde el punto de vista de mercados, desde el punto de vista geopolítico, le sacan provecho. Ahora, ¿por qué los judíos están lanzando esos ataques contra Siria? Porque ellos dicen que allí, en ese territorio, están mercenarios de Irán y mercenarios del Líbano. Y ellos atacan a esas posiciones de esos mercenarios para que eso no se convierta luego en un órdago contra ellos más adelante. Atacan municiones, atacan centros de entrenamientos, atacan posiciones y objetivos, depósitos, convoyes militares que ellos consideran enemigos para su seguridad. Y como ese es prácticamente un conflicto indirecto entre Irán con estos grupos extremistas e Israel, bueno, se atacan desde diferentes flancos. No se atacan directamente, pero sí indirectamente. Y en el medio están allí los rusos,
que habían tenido una oposición para, bueno, dejar que esos bombardeos de Israel avanzaran. Pero ahora este cambio supone una nueva visión de este conflicto que ya lleva 11 años y pone de manifiesto que estos sistemas antiaéreos rusos son indudablemente los mejores del mercado. A los rusos también les agrada, no les agrada, les sirve este centro, este territorio como un centro de entrenamiento y como un centro de proyección mundial para colocar allí sus sistemas de defensa y probarlos. Es decir, salen ganando por distintas vías. Fíjate que en estos interceptores de antimisiles fueron el Pantsir y el Buk M2, que tenemos aquí varios en Venezuela. De tal manera que este es un conflicto que sigue dando que hablar y que va a seguir arropándonos de información prácticamente a diario, porque ahí están metidos los que ya les mencioné, pero también el país del norte, que extrae el aceite. Ya yo hice un video como tal. Hay demasiados intereses de distintos grupos y nosotros vamos a ir poco a poco, de manera pedagógica, irles dando información para que ustedes se vayan nutriendo y podamos ampliar la discusión. Muchas gracias y será hasta la próxima.